Bienvenidos nuevamente a estos diálogos que, aunque breves, queremos que sean lo más provechosos posibles para poder hablar con estos especialistas, con estos expertos a propósito de la realización del nuevo Congreso del Futuro y esta posibilidad que se nos brinda de poder conocer más respecto a sus experiencias. El día de hoy vamos a hablar de comunicaciones, de digitalización y también de las nuevas formas de comunicarnos. Por cierto que en este caso el invitado es Arturo Arregada, doctor en Sociología y profesor asociado de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Días ajetreados, días de Congreso Futuro, donde también nosotros podemos decir que usted enseña e investiga la relación entre tecnologías digitales, comunicación y sociedad, y recientemente se ha dedicado a nuevas formas de trabajo en industrias de comunicación digital, como las actividades de creadores de contenido digital y el trabajo organizado por plataformas y aplicaciones digitales. Vamos a estar hablando de todo eso, profesor, pero primero quiero comenzar yéndonos un poco a lo que estamos viviendo, ¿no? Esta post-pandemia. ¿Podríamos decir que la pandemia y sus efectos, según usted, profesor, califican como un hito social por sí? Lo digo porque en materia de comunicaciones, también a propósito de aquello, ¿efectivamente hay un antes y un después con la pandemia como factor o solo fue un gatillante más fuerte de una transición desde lo no presencial que venía desde hace ya un rato? Bueno, a veces tienen que pasar cosas como esta para que se refuercen procesos que ya venían formándose, si se quiere, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la digitalización de actividades laborales y también de la comunicación en torno a nuestras relaciones sociales, ¿no? Es un proceso que se viene dando hace rato. La pandemia lo que hizo fue eh, reforzar esos procesos y quizás eh, acelerarlos de una manera que quizás no estábamos preparados y nos hemos ido adaptando a este nuevo escenario, ¿no? Una Fue como reconfiguración un de salto de dinámica. fe, perdón, profesor, fue como un salto de fe también, porque esto venía como una rampa y de pronto hay un salto entre medio que, bueno, hay que tratar de reaccionar de la mejor forma también, ¿no? Claro, y también bajo la idea de que es una de las cosas más extrañas, creo yo, como intentar seguir funcionando en un contexto que lo impedía. Eh, entonces, y en este, si se quiere, como nueva etapa de la pandemia, donde seguimos ahora retomando lo que antes habíamos perdido durante casi 3 años, ¿no? Que eran los vínculos, si se quiere, presenciales, o los contactos presenciales, estamos en eso, ¿no? Como también en un proceso de cómo abordamos este nuevo escenario. Buscar el equilibrio, ¿no? Absolutamente, buscar el equilibrio y también darnos cuenta eh, que no a todos nos pegó igual. Eh, no todos estábamos con el mismo piso para enfrentar algo así, o de repente cosas que no eran tan visibles se hicieron evidentes en este nuevo escenario, ¿no? Ya sea por la relación con la tecnología, ya sea por las condiciones materiales, ya sea por los distintos tipos de capitales que cada uno tiene para relacionarnos con el mundo, ¿no? Así es, profesor. Bueno, en la previa de su participación en el Congreso de Futuro lo vimos por ahí también hablar sobre el tema de las aplicaciones, que es algo en lo cual está bajo investigación, digamos, de su parte. Quizás puede asociarse más a lo laboral, pero sin duda me parece que es un facilitador en el caso del transporte, del reparto. Tecnológica y socialmente, profesor, ¿cambiamos este cubículo de la oficina de alguna forma por la casa, que es algo tan íntimo, además tan propio, y eso socialmente nos aleja más de la convivencia, a propósito de lo que estábamos hablando recién, de la comunicación más directa, tradicional, todavía en búsqueda de ese equilibrio precisamente que estábamos dialogando recién? No, o sea, sí y no, en realidad, porque tenemos que entender que la tecnología, estoy pensando en las tecnologías de la comunicación, ¿no? Nos facilitan bastante la comunicación. Eh, Uno puede sostener relaciones familiares, de amistad y laborales, incluso a través de distintas plataformas. Entonces, eh, más que pensar
en si eso es bueno o malo. Lo importante es ver cómo nos estamos sintiendo a la hora de alimentar esos vínculos, y cuánto sentido nos hacen. Yo me imagino que a un montón de gente le facilita, en tiempos y espacios distintos, por ejemplo, sostener sus relaciones de amistad, o familiares a través de plataformas digitales. Otra cosa ahora tiene que Aparecieron ver. nuevos actores, además, perdón, profesor. Zoom, StreamYard, entre otros. Claro, bueno, el nuevo escenario también dio cabida para que estas plataformas adquirieran una centralidad nueva. En el mundo del trabajo, claro, se, se- se convirtió en un escenario nuevo para quienes requerían, la comunicación, con otros para poder, eh, hacer sus actividades, ¿no? O sea, no todo el mundo Y, está en reuniones en Zoom, digo, esa idea no es tan... eh, o sea, hay diversidad de actividades que no requerían de encuentros por Zoom. pero en Eh, otros planos, por ejemplo, profesor, usted como académico, como investigador y como formador principalmente, ¿cómo se maneja la impersonalidad que se dio un poco a nivel formativo? Lo digo por aspectos sensibles como puede ser, por ejemplo, temas de la ética profesional. Cuando se habla de forma digital, ¿se tiene un sentido distinto para inculcar no solo esa, sino que otras materias al momento de la formación de nuevos profesionales? o sea, si me preguntas por la experiencia vivida como profesor, eh, como te decía anteriormente, la pandemia hizo visible, eh, una serie de desigualdades en nuestra relación con la tecnología, desde, no sé, las velocidades de conexión, los accesos, desde también, lo que significa compartir, si se quiere, un espacio privado como este con tus compañeros o compañeras, Como qué alumnos. recursos teníamos nosotros los profesores en las universidades y también en los colegios para poder estimular y para poder de alguna manera, enseñar de una forma creativa, estimulante, en un contexto que no necesariamente lo era, digo. Y ahí, claro, han pasado cosas, eh, interesantes y también preocupantes. Yo te diría que, es en el retorno a la presencialidad donde se está viendo, lo difícil que fue estar, sin la posibilidad de interactuar cara a cara, ¿no? Eh, Estamos hablando con el profesor Arturo Arriagada, doctor en Sociología, académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Profesor, a propósito de esto mismo que me estaba diciendo, usted está ahondando en el tema de las aplicaciones, los distintos alcances, cómo ha inferido precisamente este pasado reciente que estamos recién asimilando a estas perspectivas que se dan en torno al uso de aplicaciones de distinto tipo. sí, eso llevo haciendo en los últimos, yo creo que 5 años, un poquito más. Me he dedicado a investigar dos tipos de trabajo, ¿ya? Entendiendo que estos dos tipos son parte de lo que se denomina trabajo de plataformas, ¿no? Gente cuyas actividades, eh, son organizadas, si se quiere, por tecnologías digitales, ya sea una plataforma, una aplicación, etcétera, donde se junta, la oferta y la demanda por trabajo, ¿no? Yo he investigado, las actividades de los creadores de contenido digital, gente que, no sé, son influencers, tienen canales en YouTube, acumulan un volumen de seguidores, en fin, y también la gente que trabaja, prestando servicios para aplicaciones de reparto, de comida, por ejemplo, para aplicaciones de transporte y también, últimamente he estado explorando, el mundo de las personas que venden, productos en plataformas, como Mercado Libre o Marketplace, etc. Marketplace. Y en cuanto a conclusiones, obviamente acá hay que hacer una actualización luego de lo último que ha pasado. Bueno, sí, se convierte todo como en una bola de nieve de repente. Entonces, si se quiere, como el gran tema que aparece aquí tiene que ver con, para muchos, la reinvención laboral a través de estas aplicaciones, ¿no? Cómo finalmente, pasar de un trabajo o de un mercado, formal, si se quiere, a trabajar en una organización con otras personas, etcétera, etcétera. Tú empiezas a trabajar
para una aplicación o para una plataforma en un contexto distinto, sin necesariamente una red de colaboradores, sin necesariamente una comunicación permanente con tus pares, siguiendo instrucciones y respondiendo a los requerimientos de una aplicación que demanda tu presencia permanente. Reaccionando, además. No. Absolutamente, o sea, las condiciones van cambiando de una manera bastante rápida. Pienso solo en este ejemplo. En la pandemia, un cambio súper importante para quienes hacían trabajo de plataforma en plataformas de venta de productos, ¿no? Tipo Mercado Libre, por ejemplo, y otras, que de un día para otro tuviesen que entregar sus productos en un plazo de 24 horas, por ejemplo, transformaba su dinámica y su rutina laboral de una manera importante, ¿no? Y eso implicaba que muchas personas estuviesen trabajando una gran cantidad de horas, tratando de entender además cómo operaban estas plataformas y cómo se iba gestionando, si se quiere, la visibilidad de estos productos en la plataforma, porque todo eso depende en función de la información que tú le entregas a la plataforma para ser visible, si es que le pagas a la plataforma para conseguir algún tipo de visibilidad, etcétera, etcétera. La calificación de los usuarios, en fin. Sin duda hay una reconversión de todo aquello, profesor. Estamos bien pasado el tiempo, pero voy a saltarme incluso el tema de las redes sociales, que también lo tenía pendiente, pero le quiero hacer un comentario respecto a la manipulación de tendencias como un método de gestión con un fin o propósito determinado, algo que ya ha dado que hablar incluso pensando en temas políticos, ¿no? ¿Qué queda para el día de mañana en esto? ¿Es un riesgo cierto esto en la administración de los estados? Porque también dentro de las ponencias del Congreso Futuro ha quedado de manifiesto aquello que hay un impulso a estas tendencias, pero también hay ciertos resguardos que se quieren tomar, pero no se sabe todavía cómo, ¿no? Uh-huh. Rescato algunas de las cosas que escuché en el Congreso y que son súper interesantes. Hasta ahora hemos funcionado con muy poco control por parte de los estados frente, por ejemplo, a lo que hacen empresas de tecnología como Meta, como Google, etcétera, ¿no? Y ese poco control implica consecuencias que recién estamos viendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria de la desinformación y las dinámicas de desinformación, lo que tiene que ver con el trabajo a través de aplicaciones digitales, o sea, la nula capacidad que tienen las plataformas digitales de autorregularse, por más que lo intenten y por más que insistan en que esa es la opción. O un ha pasado en todos los mercados aquello. Ha pasado en todos los mercados. Ha pasado en todos los mercados aquello de que no, si nosotros podemos autorregularnos. Claro, lo importante aquí yo creo que es pensar en dos niveles. Uno, que ya estamos inmersos en una relación con la tecnología que es bastante evidente, ¿no? O sea, pensar que vamos a retroceder en eso por el hecho de regularla, creo que ya el cambio cultural ya se ha ido dando y el proceso de adaptación también. Lo interesante aquí es que sí se requiere regulación para al menos cuidar ciertos aspectos como la protección de los derechos laborales, como la relación que tenemos con la información, como la relación y la construcción de la democracia son elementos esenciales para nuestra convivencia. O sea, si pensamos en que eso se puede dejar a la mano de empresa o solamente el criterio de unos pocos, creo que es complicado y lo estamos viendo en esos ámbitos al menos que acabo de poner como ejemplo. Habrá que seguir ese tema y ver cómo nos adaptamos, profesor. Queremos agradecerle esta conversación que ha tenido con nosotros. Nos pasamos, abusamos, pero necesitamos conocer más también de su visión en este tema. El profesor Arturo Arriagada, doctor en Sociología, académico e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por compartir con nosotros esta y otras reflexiones. Muchas gracias a usted y gracias por el interés en estas temáticas. Y a ustedes que nos están viendo, también gracias por compartir con nosotros este diálogo, porque aprender y conocer más de nuestro entorno y pensar en el futuro siempre es una invitación más que válida. Hasta la próxima.